Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad, por siempre acompañarnos en estas sesiones que son, esperamos sean de alto valor para ustedes. Mi nombre es Catherine Jiménez, coordinadora de marketing en criptos, y hoy tenemos una sesión muy esperada por todos en el marco de nuestro aniversario. Hoy nos acompaña Cristian Torres, uno de los fundadores de Criptos, quien desde su experiencia nos va a contar los casos de éxito donde Criptos ha sido efectivo y generado alto impacto en nuestros clientes. Le damos la bienvenida a Cristian. Muchas gracias por acompañarnos por tu agenda, Cristian, y esperamos que puedan realizar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para que Cristian nos dé sus respuestas y sus comentarios. Bienvenidos a todos y espero sea de gran valor este contenido que hoy les preparamos. Muchas Excelente, y más gracias, bien, Cris. muchísimas gracias, Catherine, y a todos ustedes por participar de este webinar. Muy emocionado de tenerles a todos acá. Me presento, mi nombre es Cristian Torres, soy cofundador, CEO de Criptos. Lamentablemente, mi socio Alfonso no va a poder acompañarnos el día de hoy. La idea era que ambos demos las charlas, pero por un tema de salud, realmente se le fue imposible. Hizo todo lo posible para estar en esta sesión, pero hoy hablé en la mañana y no tenía la voz para ser speaker en el día de hoy, así que la llevaré a cabo mi persona. Les cuento un poco, y bueno, y aquí un dato curioso para compartirles. Alfonso y mi persona somos socios, pero también somos primos, así que la historia que les contaré de criptos y un poco de lo que llevamos a cabo dentro de la compañía, la conocemos bastante bien. Llevamos más de 10 años en el mundo de la tecnología. Cryptos es nuestra segunda empresa de ciberseguridad y realmente una empresa que ha generado una disrupción en el mercado y gracias a ello nos hemos podido expandir de forma global, permitiéndonos vivir en diferentes lugares. Por ahí puse algunos países. De hecho, Alfonso está residiendo en México, yo estoy basado en Estados Unidos. Gracias a Criptos hemos estado viviendo en Tel Aviv, en Israel, en Chile y en algunos otros lugares adicionales. Pero un poco para iniciar esta charla, basándonos en el concepto de los principios para desbloquear el potencial de la información, quería a los que tal vez no conocen Criptos darles una pequeña introducción de la compañía. Criptos es una empresa estadounidense. Somos una empresa que ha levantado más de 7 millones en capital de inversión. Contamos con inversionistas increíbles como el Banco de Barclays, por ejemplo, uno de los bancos más grandes a nivel global. Y gracias a eso, Alfonso y mi persona tuvimos la oportunidad en los primeros años de Criptos en vivir en Tel Aviv, en Israel, pasando por uno de los programas de aceleración más grandes de empresas tecnológicas. También tenemos el apoyo de varios inversionistas, pero destaqué aquí dos de ellos: 630 Cyber, que es justamente un fondo especializado en ciberseguridad, donde los inversionistas son CISOs de Fortune 500 companies, o también Alwan Ventures, que es un fondo de más de 100 millones de dólares que justamente invierte en empresas B2B SaaS de alto potencial. Y un poco para contarles ya en específico cuál es el objetivo de Criptos o qué hacemos nosotros en Criptos. Nosotros en Criptos ayudamos a las empresas en tres aristas fundamentalmente: ciberseguridad, riesgos y compliance. Nosotros ayudamos a las empresas a localizar su información crítica y a través de una tecnología que automáticamente analiza, clasifica y etiqueta datos con el uso de inteligencia artificial, nos ha permitido ser como una solución disruptiva, innovadora en el mercado, que hoy ha clasificado más de 420 millones de documentos de forma completamente automática. Hemos desplegado nuestra tecnología a más de 120,000 usuarios. Tenemos actualmente clientes en más de 10 diferentes países, desde acá, desde Estados Unidos hasta prácticamente toda Latinoamérica. Y realmente una tecnología que se ha enfocado en generar un gran impacto en las organizaciones en estos tres ámbitos que les acabo de mencionar. Pero para continuar con esta presentación y justamente aprovechando que se encuentran ustedes acá, yo les quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes saben cuántos documentos ustedes tienen en su computador? Les invito a poner en el chat cuántos documentos ustedes piensan que tienen en su computador, sin un número aproximado, solo para entender cuál es su perspectiva. ¿Saben cuántos es? ¿Es una perspectiva? Pueden poner en el chat
cuántos números de documentos ustedes creen que tienen en el computador. Mientras van poniendo en el chat, yo les comparto algunos datos curiosos. Acá vemos que Carlos Bortoni dice 1000 documentos. Puede ser un número que uno pueda tener en su computador. No sé si alguien más quiera compartir un número aproximado de cuántos documentos ustedes tienen en su computadora. Pues basado en todo el análisis que Cryptos ha realizado, nosotros hemos encontrado que un usuario en promedio tiene 4700 documentos en sus computadoras. Ese es el promedio entre los más de 120,000 usuarios que hemos desplegado nuestra tecnología. Esto es un benchmark de Cryptos, pero en promedio son 4700 documentos. Sin embargo, el tema es que se han encontrado computadores con 400,000 documentos o computadores con 1.2 millones de documentos. ¿Ustedes se imaginan toda esa información como compañía? Definitivamente y multiplicar por el número de usuarios definitivamente es algo que no se puede tener mucho control. Y aquí viene lo curioso. Dentro de los datos, estamos hablando que entre el 80 y el 90% de la información es data no estructurada, es decir, documentos Word, Excel, PowerPoint, PDF, son documentos que realmente tienen un alto nivel de criticidad por la facilidad de compartir este tipo de información. También dentro de las estadísticas se menciona que menos del 1% de toda esta información ha sido analizada. Menos del 1% de toda esta información ha sido analizada y basado en IBM, en un estudio que ellos realizan año a año, una fuga de información provocada por datos no estructurados puede generar un costo para la compañía desde $5 millones por incidente. Entonces, estamos hablando que realmente este volumen de información, que es masivo, que es global, definitivamente lo tenemos que poner en nuestro radar para saber qué información debemos proteger. Y aquí viene algunos otros datos que queríamos compartir el día de hoy. Es justamente cómo ha ido creciendo la cantidad de documentos de manera global en cada año. Y ustedes pueden ver, apenas en el 2018, comparado a lo que nosotros hoy vivimos en el 2024, no hay ni punto de comparación. Los datos siguen creciendo exponencialmente y aquí solo hemos tomado 2 años para que ustedes tengan una idea de cuántos datos es esto. Pero en el 2023 se generaron 120 zettabytes de información. Y se espera que para el 2025 se llegue a 181 zettabytes, es decir, un incremento del 150%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy nosotros en promedio tenemos 4,700 documentos en un computador, en los próximos 2 años esto va a incrementar en un 50% y así sucesivamente, porque todos los días se está generando data estructurada, no estructurada, y definitivamente es un desafío como organización tener el control y la visibilidad de dónde se encuentra esta información sensible. Entonces, aquí, con esta pequeña introducción, vamos ya a hablar sobre el tema de gobernanza de datos y cuáles son los elementos claves que permiten la clasificación, generar valor en esta estrategia de gobernanza. Y aquí vemos 8 puntos, de los cuales 6 de ellos tienen un impacto directo y 2 tienen un impacto indirecto, solo con el hecho de identificar cuánta información yo tengo como empresa. Cuántos documentos la organización tiene en función del número de usuarios en los servicios que ustedes ocupan, sean estos nubes, servidores, computadores. Entonces, estamos hablando que para una estrategia de gobernanza de datos es fundamental categorizar esos datos a nivel de catálogos, la clasificación, entender desde una perspectiva de auditoría y desde manejo los accesos a esa información. Tenemos también el discovery de la información como tal, la trazabilidad y la protección de datos. Esto no lo podemos llevar a cabo si es que no identificamos toda la información que nosotros tenemos, es decir, la clasificación de información. ¿Qué nos lleva como conclusión todo esto? Es que antes de proteger la información es fundamental identificar dónde se encuentra mi información crítica primero. Y esto es uno de los grandes desafíos que no importa el tamaño de la empresa, no importa la industria, no importa el país o las regulaciones que uno tiene que llevar a cabo, cada
cada empresa tiene que identificar dónde se encuentra esa información crítica como tal. Ahora, la clasificación, y es justamente en donde Cryptos ha generado una disrupción como tecnología, está en que agrega muchísimo valor en, nuevamente, los 3 puntos que les mencioné en los otros slides anteriores: ciberseguridad, riesgos y compliance. Y aquí viene un tema: ¿cómo clasificar la información hoy en día? ¿Cómo se hace este ejercicio de discovery, de identificar dónde se encuentra esa información, dónde se encuentra mi información más sensible como empresa? Hay 3 formas que las empresas están llevando hoy en día este ejercicio, y el primero es una clasificación manual, donde tenemos una muy baja precisión, porque el usuario jamás va a hacer una clasificación acorde o consciente de identificar qué realmente es información sensible, y por más que una empresa tenga políticas de clasificación de la información, definitivamente es un esfuerzo humano que realmente a cualquier persona, cualquier colaborador de la organización, no le es de su suma importancia. Pero para nosotros que vivimos en ciberseguridad, en riesgos o en compliance, auditoría definitivamente es algo muy relevante en la clasificación. Y esto puede tomar años en clasificarse de forma manual, y eso tampoco es algo que se pueda llevar a cabo, ¿no? No tenemos años, queremos solucionar un problema al muy corto plazo por regulaciones, por auditoría y demás. La segunda opción sería clasificar en base a consultoría. Sin embargo, la consultoría toma una pequeña porción de todos los millones de documentos y llega a hacer una clasificación manual, pero de una pequeña muestra, menos del 1%, que realmente esto no es escalable. Supongamos que su empresa tiene 10 millones de documentos. Estamos hablando del 1%, menos de 100,000 documentos para clasificar, para identificar. No es el ejercicio que estamos buscando. Y el otro es expresiones regulares: identificar ciertos formatos o ciertas palabras para ver si en función de eso el documento es crítico y no. Y aquí en parte empieza ya a automatizarse el proceso, pero las expresiones regulares pueden identificar una tarjeta de crédito, pueden identificar un correo electrónico o un ID. Sin embargo, no porque un documento, si no tiene este tipo de información, no quiere decir que no sea información crítica o que debamos protegerla. Y ahí es donde existen muchos gaps. O, por ejemplo, acá en Estados Unidos el Social Security Number es un formato evidentemente muy crítico para cualquier individuo, para cualquier organización. Pero el Social Security Number en México, en Perú, en Chile, en Colombia o del país que ustedes se encuentran actualmente, no tiene el mismo impacto, y no encontramos ese tipo de patrones. Cada país mantiene diferente tipo de formatos, no solo el país, sino también nosotros como empresas que queremos identificar ciertos patrones que ya depende de la institución, de la empresa como tal, que se quiere identificar. Entonces ahí la pregunta es: ¿por qué tenemos que clasificar la información? Acá otros datos para compartir: el 70% de los ataques que se generaron o se generan están enfocados en data no estructurada, porque realmente aquí es donde se encuentra el mayor volumen de información y donde el control es humanamente imposible, y tener el control de esta data. Estamos hablando de millones de documentos que se pueden compartir, un documento Word, un Excel, un PowerPoint, por cualquier medio y sin un control, porque en el día a día estamos generando nueva data, estamos modificando, estamos operando el negocio. El segundo es todas las nuevas leyes y regulaciones que se han estado generando en cada país. Es importante porque aquí existen multas que definitivamente nadie quiere caer en ellas, y para eso se hace una inversión de herramientas de protección de la información o se aplican estrategias de gobernanza, y estamos en este tema continuamente de ciberseguridad, de compliance, de auditoría. Y definitivamente es importante porque todas las leyes, lo primero que les van a solicitar es identificar la información, ¿no? Y yo empecé con una pregunta muy básica, que es: ¿cuántos documentos tú piensas que tienes en tu computador? Si esa pregunta, que realmente no es que lo tengamos que saber en el día a día, pero sí tener una noción, y nosotros que vivimos en el ámbito de la ciberseguridad, de entender qué tipo de información tiene
nuestros usuarios, definitivamente es parte de la responsabilidad para la protección. El otro es el 60% de las empresas no tienen ningún tipo de tecnología para entender la data estructurada o generar una trazabilidad. Y ese 40% que dice que tiene herramientas para identificar, definitivamente es cosas muy básicas en dónde se genera la información, pero no tienen una visibilidad completa de toda la información generada de la compañía, ¿no? ¿Cómo clasificar la información? Y aquí viene el segundo tema, que es, tenemos que clasificar en base a criterios. La ISO 27001 tiene un criterio de clasificación muy robusto que en la mayoría de las empresas a nivel global lo toman como una base. La modifican en función de sus industrias, de la empresa, de las políticas, pero esta es una base muy importante que les invito a revisarla como una base de clasificación que tiene la ISO 27001. El segundo es la automatización. ¿Ok? Estamos hablando de millones de documentos y manualmente nos damos cuenta que es imposible llegar a tener la visibilidad. Necesitamos herramientas automatizadas y hoy con el uso de inteligencia artificial nos puede brindar alta precisión dentro de un proceso de clasificación de información. Y el tercero es garantizar que esto sea un tema continuo y escalable, porque estamos hablando que hoy como infraestructura, como tecnología, estamos incorporando nuevos ambientes, nuevas tecnologías, herramientas SaaS de conexión que nos facilitan mucho operativamente, pero que nos exponen en que la información se llegue a fugar, en que la información sea expuesta o que personas que no quisiéramos que tengan acceso a esa data, lamentablemente lo tengan. Entonces, hay que pensar en estos puntos fundamentalmente del cómo debemos clasificar la información. Entonces, aquí viene el tema de inteligencia artificial. En el mundo se escucha bastante hoy en día el tema de inteligencia artificial. Para nosotros como compañía esto no es algo nuevo. Nosotros lo hemos llevado a cabo lo de la inteligencia artificial ya por varios años con algoritmos entrenados para entender definitivamente la data. Pero si aplicamos inteligencia artificial al proceso de clasificación, ¿cuáles son esas ventajas que nosotros tenemos como compañía? El primero es que podamos clasificar millones de documentos en un tiempo muy, muy corto, ¿no? Algo que humanamente no es factible realizarlo, que este proceso automatizado de inteligencia artificial lo pueda hacer en días, en semanas, y no estamos hablando de años. El segundo es que se pueda adaptar los algoritmos no solo al estándar de la ISO 27001, sino a la política que nosotros mantenemos como compañía, al vocabulario que tenemos, a la industria, porque cada una de nuestras empresas, supongamos que somos 5 bancos, independientemente que estamos en la misma industria, independientemente que nos basamos en la misma regulación, cada uno tiene diferentes tipos de formatos y necesita que los algoritmos se adapten. Y es la ventaja que tenemos con la inteligencia artificial, ¿no? El adaptar, el customizar, en que los algoritmos se alineen a la política de clasificación de la empresa. El tercero, muy importante, es una clasificación en tiempo real. En promedio, un usuario está generando entre 4 y 5 documentos al día. Solo hagamos cálculos. 5 documentos modificados o nuevos en un día. Por una semana estamos hablando de 25 documentos. En un mes estamos hablando de 100 documentos. Y estamos hablando que en menos de un año estamos hablando que un usuario ya manipuló más de 1000 documentos y todos estos se van generando y por eso el crecimiento exponencial de la data. Por eso, cada vez que un usuario modifica un documento o genera un nuevo documento o se comparte un documento, la clasificación que sea constante es fundamental para poder tener un ejercicio real de la data y el riesgo que yo puedo tener como organización. El otro punto también está en el error humano, ¿no? No podemos permitir que una persona que tal vez ni siquiera está relacionada con la política de clasificación de la compañía o no vive en el mundo de la ciberseguridad, clasifique en base a su interpretación, a su perspectiva, un documento, porque realmente no vamos a lograr el objetivo, que es la precisión y de realmente identificar esa información sensible. Y el último
que va conectado a todo esto es resultados en días. No esperamos que esto nos tome años para identificar la información. Y lo que tal vez no hay un punto acá, pero es importante compartirlo, es que con un solo criterio, con un solo algoritmo, estoy clasificando históricamente toda la información de mi empresa. Y eso es fundamental, porque cada humano piensa diferente. Si yo abro un documento frente a ustedes y hacemos un ejercicio de clasificación manual o humano, estoy seguro que de las personas que nos encontramos aquí, cada uno va a tener diferentes perspectivas del tipo de cómo clasificar una información. Puede ser que alguno diga esto es confidencial, el otro es restringido, el otro es de uso interno, el otro es público. No nos vamos a todos unificar y decir el criterio es confidencial o es restringido, ¿no? Y ahí es donde viene Cryptos como tal, ¿no? Cryptos es un software que utiliza inteligencia artificial que automatiza todo este proceso. Analizamos, clasificamos y etiquetamos toda esa data no estructurada, esos Word, Excel, PowerPoint, PDFs. Tenemos algoritmos de inteligencia artificial que hacen un proceso de análisis de más de 1000 variables, más de 1000 características en función del contenido y contexto para definir este nivel de sensibilidad. Nosotros clasificar 10 millones de documentos a través de criptos nos puede tomar días, menos de una semana, cuando humanamente esto puede tomar más de 100 años en realizarlo y ustedes saben que eso es imposible ejecutar. Como empresa, hoy tenemos clientes en diferentes países, como les había mencionado, contamos con que más del 50% de nuestros clientes son entidades financieras, clientes enterprise de 2,000, 5,000, 10,000 y más usuarios. Y definitivamente no es que solo están reguladas, sino que necesitan tener esa visibilidad de dónde se encuentra esa información crítica como compañía. Y aquí es donde viene que bajo esta innovación que Alfonso y mi persona en algún momento la ideamos, como les digo, Cryptos es nuestra segunda empresa de ciberseguridad y entendíamos que identificar antes de proteger era un paso esencial y muy básico para entenderlo, pero la clasificación llevó a más rumbos, ¿ok? Porque la clasificación, siendo la base, les vamos a compartir el día de hoy algunos tips cómo nuestros clientes, cómo las empresas que utilizan nuestra tecnología han logrado desbloquear justamente el potencial de su información. Las etiquetas. Las etiquetas que ustedes están viendo en pantalla es así como nosotros lo representamos frente al usuario final. Ponemos una etiqueta de color visual para identificar si un documento es confidencial, restringido, su interno público. Esto se puede customizar en función del nivel de sensibilidad, pero más allá de ser una etiqueta visual, aquí es un tema de generar cultura de ciberseguridad para el usuario. Que el usuario que está en marketing, que se encuentra en finanzas, que se encuentra en contabilidad o es un usuario del área comercial, entienda que basado en la política y los algoritmos que están customizados para la empresa y han clasificado la información, sepa que para la compañía eso entra en una categoría y esta puede ser confidencial, restringido su interno público, como les mencionaba, y sea consciente de cómo tiene que manejar la información. Entonces, desde una perspectiva visual, es muy importante que el usuario identifique y sepa qué información se tiene que manejar, porque hay una política en que si esa información no está bien tratada, puede generar un impacto para el colaborador, para la empresa y temas reputacionales como también de multas, que eso es lo que no queremos llevar a un tema legal. Las etiquetas también nos funcionan para conectarnos con diferentes herramientas de protección, herramientas de Data Loss Prevention, DLPs, herramientas de CASB, herramientas de encriptación, SIEMs también, de tal manera que los documentos que se clasificaron sean protegidos por este tipo de herramientas y que no se permita que un usuario haga un screenshot de un documento confidencial o que envíe por correo electrónico un documento que para la organización es muy crítica. Entonces, ese tipo de reglas nos permite que todos esos millones de documentos que nosotros hemos clasificado, las herramientas de protección sean las cuales tomen una acción. Y acá les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se visualiza eso. Aquí pueden ver un
usuario que tiene instalado Cryptos y una herramienta de protección, que en este caso es Netscope, uno de nuestros partners. Y si el usuario intenta subir un documento confidencial a la nube, en este caso la herramienta de protección lee el metadato de la herramienta de clasificación, en este caso Cryptos, y le dicen no puedes subir este documento porque es confidencial. Si es que en cambio intenta subir un documento restringido, es decir, una categoría inferior, tal vez no le bloquee, pero le pida un doble factor de autentificación para que tengamos ese log y desde una perspectiva de auditoría sepamos que el usuario fue consciente en el momento de subir esa información. O si es un documento de uso interno, una categoría más baja, tal vez pedimos una justificación para por qué se está subiendo este documento, cuál es el justificativo que el usuario está poniendo para enviar esa información, ¿no? Aquí solo vemos un ejemplo muy corto para que ustedes puedan visualizar cómo las herramientas de clasificación, las herramientas de protección conjugamos básicamente en la protección de data y prevención de fuga de información como tal. Estos son ejemplos que uno puede modificar en función de las características de la herramienta de protección o en función de las políticas que tenemos como organización. Pero esto de la clasificación, como les mencionaba, no solo queda en clasificar, etiquetar, sino también en descubrir y analizar toda esa data clasificada. Porque una vez clasificada la información, empezamos a obtener muchos insights y a través de Cryptos lo demostramos dentro de una plataforma web de cómo puedo yo entender mejor mi información. Por ejemplo, trazabilidad de información. Es decir, tal vez si yo quiero conocer quién está teniendo acceso al documento Excel con la nómina dentro de la compañía, una vez que clasifico toda la información, ahora yo puedo identificar a través de la plataforma cuál es ese usuario o los usuarios que tienen acceso a ese documento que puede ser crítico y podría descubrir que ciertos usuarios que no tienen nada que ver o no deberían tener acceso a ese documento realmente lo tengan. El otro es discovery, ¿no? Que van relacionado el uno con el otro, ¿no? ¿A quién se compartió la información, pero dónde se encuentra esa data? Entre todos los millones, ya levantamos todos el inventario de documentos que tenemos dentro de la organización, entender justamente dónde se sitúa esa información crítica. El otro es detectar tarjetas de crédito y datos personales, muy importantes para la ley de protección de datos o si su empresa está en busca de una certificación PCI DSS o también quisieran identificar, independientemente si están o no buscando una certificación PCI, identificar justamente este tipo de información y quién tiene acceso. La obsolescencia de la información, también muy importante. ¿Cuáles documentos no han sido modificados, aperturados en los últimos 5, 7, 8 años? Y de esa manera depurar la data y optimizar recursos de storage, porque no podemos estar, ustedes saben, las clouds solo van expandiéndonos y eso generan costos, entonces remover, eliminar, depurar esa data es muy importante y a través de la clasificación es muy fácil obtener. El otro es el costo de la información. Si bien no sabemos cuánto vale un documento per se, sí se puede tener un estándar o hacer una proyección en función del documento confidencial y restringido de una empresa. Si yo tengo el 20% de mi información confidencial, el 15% de mi información restringida, y esa información el día de mañana se llega a fugar o vender en el mercado negro, eso va a tener un costo y podemos hacer proyecciones financieras para que evidentemente gerencias entiendan desde una perspectiva económica, numérica, y así llevar a cabo ciertos proyectos muy importantes para la organización. Pero también es importante ver la distribución. Muchas empresas dicen, ya estamos en la nube, pero los usuarios siguen almacenando la información en el computador. Y aquí es donde a través de la clasificación se abre un sinnúmero de proyectos, aquí a breves rasgos, y el día de hoy les vamos a hacer un pequeño demo de cómo se puede visualizar esa data y cómo podemos tomar diferentes tipos de acciones en función de lo que ustedes están buscando. Hay otro tema también importante y que mencionábamos. Vimos ciberseguridad, de cómo se protege la data, pero ahora enfoquémonos a un tema de riesgos. Si yo ya hago un análisis de mi información,
sé cuántos documentos en promedio tiene un usuario. Y si encuentro que ciertos usuarios tienen sobre ese promedio un número increíblemente alto de documentos, yo ya puedo empezar a investigar, a indagar cómo llegaron a tener tanta información y qué tipo de información están teniendo acceso. Es por eso que el tema de clasificación nos lleva a KRIs, que son Key Risk Indicators, para entender esas franjas de información de si un usuario está sobre el límite o se considera un riesgo alto o elevado, un riesgo medio o un riesgo bajo. Y de esa manera nosotros enfocarnos como área de ciberseguridad, de riesgos, de auditoría, de compliance, de forma mucho más estratégica. Muchas empresas decimos, no, es que para nosotros el área de compras, porque manejan órdenes de compras, cotizaciones o el área comercial es muy, pero muy crítica. Y seguro que sí. Y una vez clasificada la información se encuentra esa información. Pero ¿qué pasa si alguien que no tenga que ver con estas áreas está teniendo acceso a esa data? De alguna u otra manera, ustedes saben que los usuarios son muy creativos para tener acceso a cierta información que no deberían, pero basados en Key Risk Indicators o en estas franjas o rangos, identificar quién está saliéndose de las estadísticas es muy, pero muy importante. Y acá también es importante porque cuando hablamos de optimización de clasificación y sobre todo inteligencia artificial, ustedes saben que la inteligencia artificial hay que entrenarla. Y este proceso de entrenamiento tiene que ser constante. Y si la entrenamos de forma correcta, al fin y al cabo el resultado, el output va a ser una precisión alta. Pero si la entrenamos mal, definitivamente puede haber gaps o no puede ser tan precisa como nosotros esperábamos. Pero aún así, entrenamos el algoritmo de inteligencia artificial, puede que existan falsos positivos o que yo quisiera acomodar cierta información de otro tipo de categoría, porque estamos hablando de millones de documentos. Lo importante es que como administradores ustedes puedan hacer ese reetiquetado. Ojo, el administrador, no el usuario final, de forma individual a un documento específico o de forma masiva a varios documentos para que se alineen a la política de clasificación que tenemos como empresa. Y aquí viene el siguiente demo para que ustedes vean justamente cómo se visualiza un proyecto luego de haber sido clasificado. Podemos ver cuántos documentos tiene la organización, cuántos de esos son confidenciales, restringidos, uso interno, públicos. Podemos ver la distribución de la data. En este caso tenemos mayor información en la nube. Podemos ver también los usuarios críticos, como las áreas críticas dentro de la organización. También se puede visualizar cómo está distribuidos los formatos. Tengo más documentos Word, Excel, PowerPoint, PDFs. ¿Qué tipo de documentos estoy yo teniendo como organización? Y aquí están los Key Risk Indicators que les mencionaba para saber los rangos. Si un usuario tiene mayor a 10,000 documentos es un usuario alto, si tiene entre 5,000 y 10,000 documentos es un riesgo medio, o si es inferior a 5,000 documentos es un riesgo bajo. Y todo esto ya lo tenemos completamente automatizado, así ustedes no tienen que después analizar la data, hacer un análisis de toda esta información, sino que la plataforma directamente ya te identifica cuáles son esos usuarios críticos. ¿Se recuerdan al principio de esta charla? Les decía que un usuario tiene 4,700 documentos en promedio. Este usuario, por ejemplo, tiene 136,000 documentos en su computador. Eso son temas para alertarnos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de información confidencial tiene? ¿Cuántos documentos con tarjetas de crédito el usuario tiene acceso? Eso es lo que nos permite la clasificación de información tener. Acá también pueden ver si quiero analizar solo la información de OneDrive o solo la información de Windows o File Server, entender justamente qué tipo de información mis usuarios están teniendo acceso, poder filtrar y generar reportes para diferentes tipos de actividades. Les pongo algunos ejemplos que los hemos llevado a cabo con varios clientes. El primero está en identificar primero los usuarios que mayor acceso a información confidencial tienen, ¿no? Y el 20% de los usuarios más críticos
enfocarnos en eso porque a través de Pareto yo puedo disminuir el 80% del riesgo como tal y no estar apuntando solo adivinando por dónde se encuentra esa información crítica. Acá yo ya puedo ver dónde se encuentra el documento, en qué carpeta, en qué subcarpeta, qué usuario tiene acceso, cambiar la clasificación de la información directamente desde la plataforma de criptos o lo que les estaba mostrando previamente, el retiquetar. Puedo ver qué documentos son obsoletos, es decir, no han sido modificados o aperturados. Puedo visualizar todo el entorno para incluso buscar ciertos documentos específicos. Si yo quiero buscar, no sé, un documento con la palabra reporte, entender cuántos documentos son y encontrar un reporte en específico y ver quién tiene acceso dentro de la organización es fundamental para proteger esa data, ¿no? Entonces, creo que esto es un breve overview definitivamente para que ustedes entiendan qué es lo que se puede generar una vez que se clasifique la información. Y por eso cuando hablamos nosotros de los principios para desbloquear el potencial, definitivamente se basa en que la clasificación nos abre un sinnúmero de proyectos para poder ejecutar como empresa. Entonces, conclusión, más allá de la clasificación, esto es un tema que agrega muchísimo valor desde una perspectiva de gobernanza de datos, por ciberseguridad y cómo podemos proteger esos documentos, por riesgos, identificar esos usuarios, áreas críticas y demás, y por compliance, porque definitivamente para las auditorías de una PCI DSS, un tema de ley de protección de datos, una ISO 27001, los auditores van a pedir que les demuestren que esa información está clasificada y esté correctamente y ustedes tengan visibilidad de dónde se encuentran esos riesgos. Entonces, para ir finalizando a la parte de preguntas, que definitivamente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Aquí queremos compartirles 3 casos de éxito que lo tenemos en nuestra página web y lo pueden leer incluso, ahí está con mayor detalle. Pero presentamos una en la industria financiera, que es Banco Solidario. La segunda es de manufactura o, mejor dicho, de servicios públicos, Aguas Andinas. Y el otro es automotriz, que es Teojama Comercial. En el primer caso, los 3 son clientes de criptos. En el primer caso, con Banco Solidario, nosotros llegamos a clasificar más de 2.5 millones de documentos en semanas, en días, un proceso que definitivamente al banco le hubiese tomado años en ejecutar este proceso de forma manual. Estamos hablando de un banco que tiene más de 400,000 clientes, muchísima información, es un banco especializado en microcréditos. Entonces ya se pueden imaginar la cantidad de documentos que sus 400,000 clientes le generan, porque para un crédito te piden cierta información para saber si cumples o no con ese tipo de data. Y el banco, pensando justamente en la seguridad de la información de sus clientes, ha implementado diferentes herramientas y entre esas criptos para identificar quién está teniendo acceso a esa información y proteger esa data, porque en el caso de éxito ustedes lo van a poder leer, nos integramos con una herramienta de DLP, hicimos que este proyecto sea exitoso y sobre todo que haya cumplido con un tema regulatorio en el país donde Banco Solidario opera. El segundo ejemplo es Aguas Andinas, una de las empresas más grandes de Chile. Ellos brindan el servicio de agua potable y de hecho son una de las empresas más importantes a nivel mundial, es parte de uno de los grupos más grandes a nivel mundial. Son más de 1,500 colaboradores empleados dentro de Aguas Andinas. Y si se pueden fijar, ellos como institución tienen muchas certificaciones, ¿no? Desde la ISO 9001 y todas las que ustedes pueden ver en pantallas, pero sobre todo esta de acá, que es la 27001, de la cual estábamos hablando, y necesitan clasificar la información. Gracias a Criptos y un gran trabajo con el equipo de Aguas Andinas, logramos clasificar millones de documentos, les ayudamos al cumplimiento justamente muy similar a Banco Solidario, el cumplimiento de certificación, en este caso la certificación que ellos tienen, no son una entidad regulada, pero sí mantienen buenas prácticas y se certifican para obviamente manejar la calidad
de la información frente a sus clientes. Y se integró esto con una herramienta de DLP para que ellos puedan justamente proteger toda esa información. Igual, mucha información de datos personales, además que la ley de protección de datos en Chile está tomando, bueno, no solo en Chile, en todos los países está tomando mucho impulso, se podría decir, y tarde o temprano nos toca cumplir con las leyes de protección de datos que existen no solo en cada país, sino en el mundo. Y finalmente, Teojama Comercial. Con Teojama Comercial clasificamos más de 200,000 documentos. Teojama detectó que más del 23% de esa información es crítica y aquí salieron algunos datos bastante interesantes. Entre esos, que tenía un porcentaje de información obsoleta, es decir, documentos que no han sido modificados o aperturados, que lo podrían depurar. Y de hecho, eso es como continuó el cliente, hizo una depuración de esta información de tal manera que optimizó sus recursos también. Todos estos casos los pueden leer en la parte, ahí estamos dejando el enlace al URL. Y si ustedes quieren acceso a esta presentación, con todo gusto nos piden y les compartimos. Pero es justamente la importancia de una herramienta de clasificación. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, bueno, voy a dejar aquí el slide, porque si ustedes quieren agendar una reunión con nosotros, definitivamente nos pueden contactar o pueden llenar o pueden escanear este código QR y con todo gusto nos juntamos para platicar cómo les podríamos ayudar en este objetivo. Acá dejo mis datos también. Pero antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, yo les quería compartir algunos casos reales que los llevamos a cabo con algunos clientes. Dentro de Criptos hemos detectado, como les dije, computadores con 1.2 millones de documentos. En ese caso, recuerdo que bueno, saltó una alarma evidentemente dentro de la organización por temas de confidencialidad, no puedo compartir nombres, pero se investigó que el usuario que tenía 1.2 millones de documentos dentro del computador era un usuario que se estaba descargando del SAP, de su herramienta ERP, mucha información, no con la intención de fugar la data, simplemente estaba haciendo el mal uso de la herramienta sin poner los filtros adecuados y eso representaba consumo de red, evidentemente, storage y evidentemente el riesgo de que si el día de mañana ese usuario se llevaba la data, se robaba el computador o un ataque a ese computador se efectuaba, definitivamente era muy, pero muy riesgoso a la organización. El segundo caso, y nuevamente voy a hablar del tema de volumen de información, un computador con 400,000 documentos, el cual estaba heredado, básicamente era un computador de recepción donde varias personas habían pasado por ahí porque es un puesto de alta rotación y definitivamente todos le estaban pidiendo ayúdame a imprimir este documento por ciertas restricciones que tenían y demás. Y se encontró que en la carpeta de downloads se tenía muchísima data que definitivamente no es lo que uno espera o no va a estar computador por computador abriendo todas las carpetas, identificando quién tiene acceso a esa información. Se ha detectado datos personales, tarjetas de crédito, incluso en pasantes, ¿no? Esas cosas se nos sale de control. O sea, seamos conscientes, esto no es un problema de si yo ya encuentro a quién responsabilizo, es cómo nosotros detectamos, identificamos dónde se encuentra esta data crítica y qué acciones podemos hacer y cómo transformamos el proceso para que esto no vuelva a suceder. Entonces, de esta manera yo espero que les hayamos compartido contenido de valor. Nuevamente, nuestro motivante es generar una disrupción en este mercado. Gracias a ustedes, a los clientes, hemos logrado ir creciendo como compañía y generando el apoyo de ustedes, bueno, nuestros inversionistas, para destacar en que sea una tecnología muy disruptiva, innovadora en el mercado. Entonces, con esto cedo para que iniciemos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Kate. Muchas gracias, Cris. Muy valiosa la información. Por acá tenemos un par de preguntas.
La primera es, ¿cuáles son los mayores desafíos desde tu experiencia que enfrentan las empresas al gestionar sus datos y cómo Cryptos ha aportado valor en este punto? Los desafíos, sin duda, es que no estamos reemplazando humanos aquí. No se trata de reemplazar humanos y que vamos a perder trabajos por la inteligencia artificial o no en lo que nosotros hacemos en criptos. Lo que estamos haciendo en criptos es realizar una actividad, una tarea que humanamente es imposible hacer. Y para eso nos tenemos que apoyar de tecnología, en este caso inteligencia artificial, para analizar y procesar todos esos millones de documentos de manera precisa y optimizar recursos, ¿no?, de la empresa, porque si un usuario se pone a clasificar manualmente información, estamos hablando que está perdiendo tiempo, tiempo que puede ser mucho más efectivo en sus actividades específicas, más que una actividad que realmente al usuario no le interesa trabajar rápido y solo clasificar la información. Ese clasificado seguro tiene una baja precisión y así es como nosotros estamos ayudando a empresas a transformar sus estrategias de ciberseguridad. De hecho, el propósito de Cryptos como compañía, tal vez eso no lo exponemos hacia la gente, pero lo tenemos muy en claro, es contribuir con la evolución de ciberseguridad e inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Y es lo que hacemos acá, generar una tecnología tan disruptiva que impacte en todas sus estrategias de ciberseguridad, de riesgos y compliance. Eso es lo que nos motiva en que generamos tecnología disruptiva para el mundo, porque esto de problema de clasificación no es un problema de su sola empresa, de su país, de la región, es un problema global. Cris, por Acá aquí. tengo una Sí, pregunta, Kate, en el chat me han escrito claro que directamente, lo sí. acabo de ver. Me dicen, buen día, también aplica para clasificar bases de datos. Normalmente tenemos que descargar mucha información de bases de datos y no tenemos cómo hacer ese seguimiento. Me pregunta Adrián. Adrián, gracias por la pregunta. Te cuento un poco. Definitivamente, si dividimos en dos, data estructurada y data no estructurada, la data estructurada, que son esas bases de datos, está entre el 10 y el 20% de la información. Y mayormente el riesgo se hace en data no estructurada, con los documentos que hablamos en esta charla el día de hoy. Pero es muy importante esa data estructurada también, porque de ahí, cuando uno se descarga la data, termina siendo data no estructurada. Y ahí es cuando Cryptos hace el análisis de esa información. Tú una base de datos te lo descargas de un formato CSV o un formato de Excel, y ahí es donde Cryptos clasifica la información y protege. Ya la protección, las bases de datos o la data estructurada es más un tema de accesos, de permisos. Es importante identificar, evidentemente, para los activos del inventario, el catálogo de información, sin duda, pero en criptos hoy nos enfocamos mucho a ese gran volumen de que un documento Excel que te descargaste con la base de datos de todos los clientes no esté en las manos incorrectas y no esté compartiéndose por todos lados. Ahí es cuando Criptos detecta que un documento es nuevo, lo clasifica según el contenido de ese documento, tal vez lo pone ya una categoría confidencial, y si tú tienes una herramienta de DLP de protección, evidentemente previenes la fuga de data como tal. Espero que haya respondido tu respuesta. Adelante, Kat. Gracias, Cris. Por aquí, como última pregunta, tenemos cómo ha evolucionado la tecnología de la clasificación de datos de criptos para adaptarse a los desafíos actuales. Por supuesto. Miren, como les digo, para nosotros la inteligencia artificial no es algo nuevo, lo estamos llevando a cabo ya varios años y ese expertise nos ha brindado el entrenamiento de un dataset de documentos que es muy importante para el output, ¿no? Lo que les decía, en la inteligencia artificial tú ingresas información al algoritmo, lo entrenas y en función de cómo lo entrenaste, los resultados son buenos o malos, ¿no? En función de la calidad de la data que ingresó a ese algoritmo. Hay un concepto que se llama garbage in, garbage out, que es justamente ingresas basura o información basura y termina con información basura como tal. Entonces, definitivamente es importante entender qué información y cómo los algoritmos han sido entrenados.
La gran diferencia y cómo hemos evolucionado nosotros se da en que hemos generado un proceso y cuando un cliente adquiere la tecnología de criptos, no es que solo se descarga e implementa la tecnología y empieza a clasificar, sino que hay un proceso donde nosotros le customizamos y ese es nuestro valor agregado frente a cualquier otra tecnología del mercado, que no es un estándar, algoritmo estándar que va a analizar sus datos, sino nosotros vamos a customizar en base a sus políticas de clasificación, en base a su industria, en base a su vocabulario, en base a sus formatos, cómo se maneja esa data y entrenarlos a un algoritmo propio para su empresa. De esa manera es todo un proceso, una metodología que le llevamos a cabo. Esto toma entre 2 a 3 semanas inicialmente y lo desplegamos para clasificar la información y de esa manera ustedes se sienten acompañados y no, sobre todo no solos, porque hay muchas tecnologías que solo dicen, ahí está la herramienta, pero tú tienes que configurar, no son escuchados, definitivamente no es una actividad de entrenar algoritmos del día a día o no es una responsabilidad de ciberseguridad. Y eso es lo que nos caracteriza como empresa y como tecnología, que nosotros ya contamos con toda una metodología y mantenimientos de algoritmos para que la precisión de la clasificación sea la más alta. Y pues, por acá, Paola Acá, Iberos, no, adelante, nos, Kate. debe ser esta, nos pregunta, ¿cómo se maneja la rotación de llaves criptográficas cuando el volumen de información es tanto? El Ay, criptoperiodo ay, principalmente. ujú. Eh, a ver, rotación de llaves criptográficas. Entiendo que ya es una pregunta más en el tema de encriptación. Cryptos no encripta la data como tal. Nosotros la clasificamos y la etiquetamos y esa etiqueta nos vuelve compatibles con varias herramientas de ciberseguridad. De hecho, trabajamos con herramientas de encriptación que utilizan nuestro metadato y en función de eso ya empiezan a proteger la información, pero Cryptos no llega a encriptar el documento per se. Lo que sí hacemos cuando se hace el análisis de la data es que la información que nosotros, esto es un servicio SaaS, nuestros algoritmos se encuentran en la nube, hacemos que sea de forma segura todo este proceso y que no se comprometa ningún tipo de información en el proceso de clasificar la información como tal. No sé si ahí respondí tu pregunta y si no, encantado no sé si me puedas escribir un poco más a detalle el, la pregunta para responderte de mejor manera. Claro que sí, Chris. Y acá está en nuestro link y les dejé en el chat también el enlace si alguno quiere tener más información o tener una sesión personalizada con criptos. Aquí estamos todos disponibles para atender sus inquietudes. Al final de la sesión tenemos un espacio de encuestas donde vamos a seguir generando contenido de valor y nos interesa conocer mucho su opinión. Entonces, con esto damos por terminada la sesión el día de hoy. Muchas gracias por la participación. Les estaremos compartiendo también uno de nuestros ebooks de caso de éxito. Como decía Cris, también está en la página web. Entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias a Cris por la valiosa información y esperamos que nos puedan acompañar en el último webinar del mes, que será el próximo jueves. Allí tenemos una sesión en vivo de demo de la plataforma de criptos y esperamos que también sea de bastante valor para ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias con todos, un excelente día y gracias, Kate, también por la coordinación. Hasta luego. Hasta luego.